Felices por siempre. Bridgerton, segundo epílogo, por Julia Quinn. Seduciendo a Mr. Bridgerton. ¿No se lo has dicho? Penélope Bridgerton habría dicho más. De hecho, le habría gustado decir más, pero le resultaba difícil hablar, pues se había quedado boquiabierta. Su marido acababa de regresar de una enloquecida carrera por el sur de Inglaterra junto a sus 3 hermanos, en busca de su hermana Eloise, quien, a todas luces, se había fugado con... ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Se ha casado? Preguntó Penélope con desesperación. Colin arrojó el sombrero sobre una silla con un diestro giro de muñeca. Después, alzó una comisura de la boca en una sonrisa satisfecha, mientras el sombrero giraba en el aire en un perfecto eje horizontal. Aún no. Así que no se había fugado para casarse, pero sí había huido, y lo había hecho en secreto. Eloise, la mejor amiga de Penélope, Eloise, quien le contaba todo a Penélope, Eloise, quien por lo visto no le contaba todo a Penélope, había huido a la casa de un hombre a quien nadie conocía, dejando una nota donde aseguraba a su familia que todo estaría bien y que no se preocuparan. ¿Que no se preocuparan? Por todos los cielos, cualquiera pensaría que Eloise Bridgerton conocía mejor a su familia. Habían estado desesperados, todos ellos. Penélope se había quedado con su nueva suegra mientras los hombres iban a buscar a Eloise. Violet Bridgerton había intentado disimularlo, pero sin duda había estado muy pálida, y Penélope no pudo dejar de advertir que las manos le habían temblado con cada movimiento. Y ahora Colin había regresado y actuaba como si no hubiera pasado nada. No respondía a ninguna de sus preguntas como ella quería, y sobre todo, ¿cómo pudiste no decirle nada? Repitió, pisándole los talones. Colin se arrellanó en un sillón y se encogió de hombros. No se presentó la ocasión apropiada. Has estado 5 días fuera de casa. Sí, bueno, pero no he pasado todos ellos con Eloís. Al fin y al cabo se tarda un día en el viaje de ida y otro en el de vuelta. Pero... Colin logró reunir la energía suficiente para mirar alrededor del cuarto. ¿Has pedido que nos traigan el té? Sí, por supuesto, dijo Penélope pensativa. Después de casarse, solo había tardado una semana en darse cuenta de que, en lo que se refería a su flamante marido, era mejor tener siempre comida a mano. Pero, Colin, me di mucha prisa en volver, ¿sabes? Me he dado cuenta, dijo ella observando su cabello húmedo y alborotado por el viento. ¿Has venido a caballo? Colin asintió. ¿Desde Gloucestershire? Desde Wiltshire, en realidad. Hemos pernoctado en la casa de Benedict. Pero... Él esbozó una sonrisa arrebatadora. Te he echado de menos. Y Penélope, que no estaba tan acostumbrada a sus muestras de afecto, se ruborizó. Yo también te he echado de menos, pero... Ven a sentarte conmigo. ¿Dónde? Estuvo a punto de preguntar, porque la única superficie plana era su regazo. La sonrisa de Colin, el encanto personificado, se hizo más intensa. Te echo de menos en este preciso momento. Sumamente avergonzada, Penélope miró de inmediato el frente de sus pantalones. Colin soltó una carcajada y ella se cruzó de brazos. No, Colin, le advirtió. ¿No qué? Preguntó él con tono inocente. Aunque no estuviéramos en la sala de estar y aunque las cortinas no estuvieran abiertas. Tonterías. Eso se puede remediar fácilmente, comentó él mirando las ventanas. Y aunque, dijo ella entre dientes, con voz más grave, aunque no más sonora.
no estuviéramos esperando que la criada entrara en cualquier momento cargada con tu bandeja de té, lo importante del asunto es que... Colin soltó un suspiro. No has respondido a mi pregunta. Colin pestañeó. He olvidado cuál era la pregunta. Pasaron un total de 10 segundos antes de que Penélope volviera a hablar. Voy a matarte. De eso estoy seguro, repuso él con tono indiferente. La única pregunta es ¿cuándo? Colin. Podría ser más temprano que tarde, pero la verdad sea dicha, creí que moriría de una apoplejía evocada por un mal comportamiento. Ella lo miró fijamente. Tú, mal comportamiento, aclaró él. Yo me comportaba bien antes de conocerte, replicó ella. Ah, ja, eso sí que es gracioso. Y Penélope se vio obligada a cerrar la boca porque, maldición, Colin tenía razón. Y en realidad, ese era el problema subyacente. Su marido, después de entrar al vestíbulo, quitarse la chaqueta y propinarle un sonoro beso en los labios, frente al mayordomo, le había informado alegremente. Ah, a propósito, nunca le dije que tú eras Whistledown. Y si había algo que podía considerarse como mal comportamiento, eran sus 10 años como la autora de la ahora infame Ecos de Sociedad de Lady Whistledown. Durante la última década, Penélope, bajo su seudónimo, se las había ingeniado para insultar a casi todos los integrantes de la sociedad, incluida ella misma. La alta sociedad habría sospechado si nunca se hubiese burlado de sí misma. Además, Penélope parecía una fruta podrida gracias a los espantosos colores amarillo y anaranjado que su madre la obligaba a vestir. Penélope se había retirado justo antes de casarse, pero cierto intento de chantaje había convencido a Colin de que lo mejor era desvelar su secreto en un gesto grandilocuente. Así que él había revelado la identidad de Penélope en el baile de su hermana Daphne. Todo había sido muy romántico y muy grandilocuente. Pero antes de que terminara la velada, descubrieron que Eloís había desaparecido. Eloís era la mejor amiga de Penélope desde hacía años, pero ni siquiera ella conocía el gran secreto de su amiga. Aún no lo sabía. Había abandonado la fiesta antes de que Colin lo anunciara, y por lo visto, su marido había considerado oportuno no decirle nada cuando por fin la encontró. Francamente, murmuró Colin con un inusitado tono de irritación en la voz. Es lo menos que se merece después de lo que nos ha hecho pasar. Bueno, sí, musitó Penélope, sintiéndose algo desleal en ese momento. Pero todo el clan Bridgerton se había vuelto loco de preocupación. Aunque era cierto que Eloís había dejado una nota, ésta se había mezclado con la correspondencia de su madre y había pasado un día entero antes de que la familia supiera que no habían secuestrado a Eloís. Y ni siquiera entonces se tranquilizaron. Eloís podía haberse ido por voluntad propia, pero tardaron otro día más en revolver sus aposentos hasta encontrar una carta de Sir Philip Crane donde indicaba cuál podría haber sido su destino. Teniendo en cuenta todo eso, Colin tenía razón. Tenemos que volver allí dentro de unos días para la boda, dijo él. Se lo diremos entonces. Ah, pero no podemos. Él calló y luego sonrió. ¿Y por qué? Inquirió mirando a su esposa con gran aprecio. Será el día de su boda, explicó Penélope, a sabiendas de que él esperaba un motivo mucho más diabólico. Ese día Eloís debe ser el centro de atención. No puedo decirle algo semejante. Demasiado altruista para mi gusto, pero el resultado final es el mismo, así que tienes mi aprobación. No necesito tu aprobación, lo interrumpió Penélope. No obstante, la tienes, dijo él con soltura.
Eloís no se enterará de nada. Juntó las puntas de los dedos y suspiró con sonoro placer. Será una boda excelente. La criada llegó en ese momento, llevando una bandeja de té repleta de cosas. Penélope intentó ignorar el pequeño gruñido que soltó la mujer cuando por fin pudo apoyarla sobre la mesa. «Puedes cerrar la puerta», dijo Colin en cuanto la criada se enderezó. La mirada de Penélope volvió a la puerta y luego a su marido, que se había levantado y estaba cerrando las cortinas. «¡Colin!», chilló Penélope, ya que su marido la había tomado entre sus brazos y comenzó a besarle en el cuello. Se estaba derritiendo de placer. «Pensé que querías comer», suspiró ella. «Así es», musitó él, tironeando del corsé de su vestido. «Pero tú me apeteces más». Y mientras Penélope se hundía en los cojines, que sin saber muy bien cómo ya estaban sobre la mullida alfombra, se sintió completamente amada. Varios días después, Penélope viajaba en un carruaje y miraba por la ventana regañándose a sí misma. Colin dormía. Estaba muy nerviosa por volver a ver a Eloís. Se trataba de Eloís, por el amor de Dios. Llevaban más de una década siendo amigas íntimas. Más que eso, como hermanas. Aunque, quizá, no tanto como ninguna de las dos había pensado. Ambas habían guardado secretos. Penélope tenía ganas de retorcerle el cuello a Eloís por no haberle contado lo de su pretendiente, aunque en realidad no tenía ningún derecho. Cuando Eloís descubriera que Penélope era Lady Whistledown, Penélope se estremeció. Puede que Colin esperara con ansias ese momento. Sentía un entusiasmo diabólico, pero a ella se le había encogido el estómago. No había comido en todo el día y no era de las que se saltaban el desayuno. Se retorció las manos y asomó la cabeza para ver mejor por la ventana. Creía que habían girado para tomar el camino de entrada a Romney Hall, pero no estaba segura. Y luego miró a Colin. Aún dormía. Le dio una patada. Suave, por supuesto, porque no se consideraba demasiado violenta, pero francamente no le parecía justo que él se hubiese puesto a dormir como un bebé apenas el carruaje comenzó a moverse. Colin se había acomodado en su asiento, le había preguntado si estaba cómoda y antes de que tuviera tiempo de pronunciar el gracias, sí, gracias, había cerrado los ojos. 30 segundos después, roncaba. No era justo, la verdad. Incluso de noche, su marido siempre se dormía antes que ella. Volvió a patearlo, esta vez con más fuerza. Él murmuró algo entre sueños, cambió de posición levemente y se desplomó en el rincón. Penélope se acercó a él. Cerca, cada vez más cerca. Luego cerró el brazo para que el codo quedara en punta y se lo clavó en las costillas. ¿Qué? Colin se enderezó al instante, parpadeando y tosiendo. ¿Qué? Creo que hemos llegado, respondió Penélope. Colin miró por la ventana y luego a su esposa. ¿Y era necesario que me informaras de ello dándome con un arma? Ha sido mi codo. Él miró el brazo de ella. Querida mía, tienes unos codos sumamente huesudos. Penélope estaba segura de que sus codos, o cualquier parte de su cuerpo para ser precisa, no eran para nada huesudos, pero no creía que fuera a ganar mucho contradiciéndolo, así que repitió. Creo que hemos llegado. Colin se apoyó en el cristal y volvió a parpadear un par de veces, somnoliento. Creo que tienes razón. Es precioso, opinó Penélope al observar el jardín tan bien cuidado. ¿Por qué me habías dicho que estaba abandonado? Porque lo está, respondió Colin entregándole el chal. Toma, dijo él con una sonrisa brusca.
como si aún no estuviera acostumbrado a velar por el bienestar de otra persona de la manera en la que cuidaba de ella. Aún hace frío. Todavía era muy temprano. La posada en la que habían dormido quedaba solo a 1 hora de distancia. La mayor parte de la familia había pasado la noche en casa de Benedict y Sophie, pero la casa no era tan grande como para alojar a todos los Bridgerton. Además, como había explicado Colin, ellos estaban recién casados y necesitaban privacidad. Penélope se envolvió con la suave lana del chal y se apoyó en su marido para mirar mejor por la ventana. Y para ser sincera, también porque le gustaba estar cerca de su marido. A mí me parece encantador. Nunca había visto rosas como esas. Es más bonito por fuera que por dentro, explicó Colin mientras el carruaje se detenía. Aunque espero que Eloís lo transforme. Abrió la puerta por su cuenta y bajó de un salto. Luego le ofreció su brazo para ayudarla a descender. Vamos, Lady Whistledown. Señora Bridgerton, lo corrigió ella. Como sea que te llames, admitió él con una amplia sonrisa. Sigue siendo mía, y este es tu último acto. Cuando Colin cruzó el umbral del que sería el nuevo hogar de su hermana, lo invadió una inesperada sensación de alivio. A pesar de su enfado con ella, quería a su hermana. De pequeños no habían tenido una relación muy estrecha. Él era más cercano en edad a Daphne, y Eloís a menudo no era más que una molesta presencia. Pero el año anterior se habían unido más, y de no haber sido por Eloís, nunca habría descubierto a Penélope. Y sin Penélope, él estaría... Qué curioso. No podía imaginar qué sería de él sin ella. Contempló a su flamante esposa. Penélope observaba con disimulo el vestíbulo de entrada. Tenía una expresión impasible en el rostro, pero Colin sabía que estaba pendiente de todo. Y mañana, cuando conversaran sobre los acontecimientos del día, recordaría hasta el último detalle. Tenía memoria de elefante. A él le encantaba eso. Señor Bridgerton, saludó el mayordomo con una leve inclinación de cabeza. Bienvenido a Romney Hall. Es un placer, Gunning, murmuró Colin. Lamento lo de la última vez. Penélope lo miró con recelo. Entramos de una forma un tanto impetuosa, explicó Colin. El mayordomo debió de ver la expresión de sobresalto en el rostro de Penélope, pues se apresuró a agregar. Yo me hice a un lado. Ah, comenzó a decir ella. ¿Qué? Pero Sir Philip, no, la interrumpió el mayordomo. Ah. Penélope tosió con torpeza. ¿Se pondrá bien? Se le hinchó un poco la garganta, respondió Colin con indiferencia. Supongo que ya está mejor. Vio que Penélope le miraba las manos y soltó una carcajada. Ah, no fui yo, dijo él tomándola del brazo para conducirla por el pasillo. Yo solo fui un espectador. Ella hizo una mueca. Me temo que eso podría ser peor. Posiblemente, dijo él con gran regocijo. Pero al final todo ha salido bien. Ahora me cae bien el sujeto. Y... Ah, madre, has llegado. Efectivamente, Violet Bridgerton se acercaba a toda prisa. Llegan tarde, dijo ella, aunque Colin estaba seguro de que no era cierto. Se inclinó para besar la mejilla que su madre le ofrecía y luego se apartó a un lado cuando Violet se acercó para tomar las manos de Penélope entre las suyas. Querida mía, te necesitamos allá atrás. Después de todo, eres la dama de honor. Colin imaginó la escena. Un grupo de mujeres parlanchinas, todas hablando al mismo tiempo sobre minucias que a él no le importaban y ni mucho menos comprendía, contándose todo, y... se dio la vuelta repentinamente.
No digas una palabra, le advirtió. ¿Cómo dices? Penélope soltó un bufido de indignación. Fui yo la que dijo que no podíamos contárselo el día de su boda. Se lo decía mi madre, explicó él. Violet sacudió la cabeza. Eloís va a matarnos. Casi nos mata cuando se escapó como una idiota, dijo Colin con una inusitada irritabilidad. Ya les he dicho a los demás que cierren la boca. ¿También a Hyacinth? Preguntó Penélope con desconfianza. Especialmente a Hyacinth. ¿La ha sobornado? Quiso saber Violet. Porque no se callará a menos de que la sobornes. Dios mío, murmuró Colin. Cualquiera pensaría que solo llevo un día formando parte de esta familia. Por supuesto que la he sobornado. Se volvió hacia Penélope, sin ánimo de ofender a los nuevos integrantes. Ah, no me he ofendido, respondió Penélope. ¿Cuánto le has dado? Colin pensó en la negociación con su hermana menor y casi se estremeció. 20 libras. ¿20 libras? Exclamó Violet. ¿Estás loco? Supongo que tú lo habrías hecho mejor, replicó él. Y solo le he dado la mitad. No me fío de esa niña ni un pelo, pero si mantiene la boca cerrada, tendré otras 10 libras menos. Me pregunto en qué circunstancias te fiarías de ella, musitó Penélope. Colin se volvió hacia su madre. Intenté darle 10, pero ni se inmutó. Y luego a Penélope. En ninguna. Violet suspiró. Deberías regañarte por decir eso. Pero no lo harás. Colin miró a su madre con una gran sonrisa. Que el cielo me asista, fue su única respuesta. Que el cielo asista a quien quiera que esté lo suficientemente loco como para casarse con ella, observó Colin. Creo que Hyacinth es más madura de lo que creen, opinó Penélope. No deberían subestimarla. Dios bendito, respondió Colin. No la subestimamos en lo absoluto. Eres tan dulce, dijo Violet, acercándose a su nuera para darle un espontáneo abrazo. Todavía no se ha apoderado del mundo por una simple cuestión de suerte, murmuró Colin. Ignóralo, le dijo Violet a Penélope. Y tú, agregó volviéndose a Colin, debes ir a la iglesia de inmediato. El resto de los hombres si están allí. Estás solo a 5 minutos a pie. ¿Vas a ir andando? Preguntó Colin no muy convencido. Por supuesto que no, respondió su madre con desdén. Pero no vamos a prescindir de un carruaje por ti. No se me ocurriría pedir uno, ironizó Colin. Decidió que una caminata solitaria bajo el fresco aire de la mañana era preferible a un viaje en un carruaje encerrado con las mujeres de su familia. Se inclinó para besar a su esposa en la mejilla, justo al lado de la oreja. Recuerda, no digas nada. Puedo guardar un secreto, replicó Penélope. Es mucho más fácil guardar un secreto a 1000 personas que a una sola, advirtió Colin. La sensación de culpa es mucho menor. Las mejillas de Penélope se encendieron de rubor y él volvió a besarla cerca de la oreja. Te conozco muy bien, murmuró él. Mientras se marchaba, casi pudo oírla apretar los dientes. Penélope. Eloís comenzó a levantarse para saludarla, pero Hyacinth, que supervisaba su peinado, apoyó la mano sobre el hombro de su hermana diciendo en voz baja y con tono amenazador: ¡Siéntate! Y Eloís, que en circunstancias normales habría matado a Hyacinth con la mirada, volvió a sentarse dócilmente. Penélope miró a Daphne, que parecía estar vigilando a Hyacinth. Ha sido una mañana muy larga, suspiró Daphne. Penélope se acercó a Eloís, empujó con suavidad a Hyacinth
y abrazó a su amiga con cuidado para no estropearle el peinado. «Estás muy guapa». «Gracias», respondió Eloís, pero le temblaban los labios. Tenía los ojos húmedos y las lágrimas amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Lo que más deseaba Penélope en ese momento era hablar con ella en privado y decirle que todo iba a salir bien y que no tenía que casarse con Sir Philip si no lo deseaba. Pero a fin de cuentas, Penélope no sabía que todo iba a salir bien y sospechaba que Eloís sí tenía que casarse con Sir Philip. Solo había oído rumores. Eloís había estado viviendo más de una semana en Romney Hall sin una carabina. Su reputación se iría al garete si se descubría, lo que seguramente sucedería. Penélope conocía mejor que nadie el poder y la tenacidad de los chismes. Además, había oído que Eloís y Anthony habían tenido una conversación. Parecía que el matrimonio era inevitable. «Me alegro tanto de que hayas venido», dijo Eloís. «Dios mío, sabes que no me perdería tu boda por nada del mundo». «Lo sé». Le temblaron los labios, y luego su rostro adoptó una típica expresión de cuando uno intenta parecer valiente y cree que de verdad está funcionando. «Lo sé», repitió con un poco más de firmeza. «Claro que no te la perderías, pero eso no disminuye el placer que siento al verte». Fue una oración demasiado formal para Eloís. Durante un instante, Penélope se olvidó de sus propios secretos, de sus propios miedos y preocupaciones. Eloís era su mejor amiga. Colin era su amor, su pasión y su alma, pero Eloís había sido la persona que más había influido en su vida de adulta. No podía imaginarse cómo habría sido la última década sin la sonrisa y las carcajadas de Eloís, sin su incansable buen humor. Eloís la había querido más que su propia familia. «Eloís», dijo Penélope, agachándose junto a ella para poder rodearle los hombros con el brazo. Se aclaró la garganta, sobre todo porque estaba a punto de hacerle una pregunta cuya respuesta probablemente no tenía importancia. «¿Eloís?», repitió, casi en un murmullo. «¿Deseas esto?». «Por supuesto», respondió Eloís, pero Penélope no estaba segura de creerle. «Lo quiero». Se detuvo e hizo una pequeña mueca con la boca que intentaba hacer una sonrisa. «¿Te gusta, tu Sir Philip?». Eloís asintió. «Él es complicado». La respuesta hizo que Penélope se sentara. «¿Estás bromeando?». «¿En un momento como este?». «¿No eras tú la que siempre decía que los hombres eran criaturas simples?». Eloís la miró con una rara expresión de impotencia. «Eso creía». Penélope se acercó aún más, consciente de que la capacidad auditiva de Hyacinth era sumamente fina. «¿Y tú le gustas?». «Cree que hablo demasiado». «Es que hablas demasiado», respondió Penélope. Eloís la fulminó con la mirada. «Al menos podría sonreír». «Es la verdad, pero lo encuentro adorable». «Creo que él piensa lo mismo». Eloís hizo una mueca. «Algunas veces». «Eloís», la llamó Violet desde la puerta. «Tenemos que irnos». «No queremos que el novio piense que te has fugado», bromeó Hyacinth. Eloís se puso de pie y enderezó los hombros. «Ya he tenido suficientes fugas últimamente, ¿no crees?». Se volvió a Penélope con una sonrisa melancólica cargada de sabiduría. «Es hora de que empiece a avanzar y deje de huir». Penélope la observó con curiosidad. «¿Qué has dicho?». Pero Eloís se limitó a sacudir la cabeza. «Es algo que oí hace poco». Fue un comentario curioso, pero no era momento de indagar más en el asunto, así que Penélope se retiró con el resto de la familia. Sin embargo, tras dar algunos pasos, se detuvo ante el sonido de la voz de Eloís. «Penélope». Se dio la vuelta. Eloís seguía en la puerta,
a más de 3 metros de distancia. Tenía una expresión rara en el rostro que no supo interpretar. Esperó, pero Eloís no habló. —¿Eloís? —dijo con voz queda. Parecía que su amiga quería decir algo, pero que no estaba seguro de cómo hacerlo, o quizá no sabía qué decir. Entonces, —lo lamento —farfulló Eloís. Las palabras brotaron de sus labios a una velocidad increíble, incluso para ella. —¿Lo lamentas? —repitió Penélope, sobre todo por la sorpresa. En realidad, ni siquiera había considerado qué podía decir Eloís en ese momento, pero una disculpa no estaba en los primeros puestos de su lista. —¿Qué es lo que lamentas? —Haber guardado secretos. No estuvo bien por mi parte. Penélope tragó saliva. Dios mío. —¿Me perdonas? —dijo Eloís con dulzura, pero sus ojos expresaban urgencia, y Penélope se sintió la peor de las farsantes. Por supuesto —tartamudeó—, no es nada. Y no era nada, al menos comparado con sus propios secretos. Debí haberte hablado de mi correspondencia con Sir Philip. No sé por qué no lo hice desde el principio, continuó Eloís. Pero luego, cuando tú y Colin empezaron a enamorarse, creo que fue porque era algo mío. Penélope asintió. Sabía muy bien lo que era desear algo propio. Eloís soltó una risa nerviosa. Y ahora mírame. Penélope la contempló. Estás preciosa. Era cierto. Eloís no era una novia serena, pero estaba radiante, y Penélope sintió que sus preocupaciones iban disminuyendo hasta desaparecer. Todo saldría bien. Penélope no sabía si Eloís sentiría la misma dicha en el matrimonio que ella había encontrado en el suyo, pero por lo menos estaría feliz y satisfecha. ¿Y quién era ella para decir que la flamante pareja no se enamoraría locamente? Cosas más extrañas habían sucedido. Enlazó el brazo con Eloís y la guió por el pasillo, donde Violet había alzado la voz a un volumen inimaginable. —Creo que tu madre quiere que nos demos prisa —susurró Penélope. —¡Eloís! —gritó Violet. —¡Ahora! Eloís enarcó las cejas mientras miraba a Penélope de reojo. —¿Qué te hace pensar eso? Pero no se dieron ninguna prisa. Avanzaron del brazo por el pasillo como si se dirigieran al altar. —¿Quién habría imaginado que nos casaríamos con meses de diferencia? —musitó Penélope. ¿No íbamos a terminar siendo dos viejas? —Todavía podemos serlo —respondió Eloís con alegría—. Solo que seremos dos viejas casadas. Será fantástico, espléndido, extraordinario. Seremos líderes de la moda obsoleta, árbitras del gusto caduco. ¿De qué hablan ustedes dos? Preguntó Hyacinth con las manos en la cintura. Eloís alzó la barbilla y la miró con aire de superioridad. Eres demasiado joven para entenderlo. Y ella y Penélope prácticamente se desternillaron de risa. Han enloquecido, mamá, anunció Hyacinth. Violet miró cariñosamente a su hija y a su nuera, que habían llegado a la avanzada edad de 28 años antes de pasar por el altar. Déjalas tranquilas, Hyacinth, dijo Violet conduciéndola hacia el carruaje que las aguardaba. Vendrán enseguida. Y luego agregó, eres demasiado joven para entenderlo. Después de la ceremonia y la recepción, y en cuanto Colin pudo convencerse de una vez por todas de que Sir Philip Crane sería un marido aceptable para su hermana, logró encontrar un rincón tranquilo al que arrastrar a su esposa para hablar en privado. —¿Tiene alguna sospecha? —preguntó con una sonrisa. —Eres terrible —respondió Penélope—. Es su boda.
No era ninguna de las respuestas habituales a una pregunta de sí o no. Colin logró contener el impulso de soltar un resoplido de impaciencia y en cambio preguntó civilizadamente. ¿Y con eso quieres decir? Penélope lo miró durante 10 segundos completos, al cabo de los cuales murmuró. No sé de qué estaba hablando Eloís. Los hombres son criaturas terriblemente simples. Pues, sí. Estuvo de acuerdo Colin. Hacía mucho tiempo que había llegado a la evidente conclusión de que la mente femenina era un misterio absoluto. Pero, ¿qué tiene que ver eso ahora? Penélope miró por encima de los hombros antes de bajar la voz a un susurro áspero. ¿Por qué iba a estar pensando en Whistledown en un momento como este? Tenía razón, por más que Colin odiara admitirlo. En su imaginación había dado por sentado que Eloís, de algún modo, se había dado cuenta de que era la única persona que no conocía el secreto de la identidad de Lady Whistledown, lo cual era ridículo, sin duda. Aun así, era una ensoñación satisfactoria. Penélope lo miró con desconfianza. ¿En qué estás pensando? ¿Estás segura de que no podemos decírselo el día de su boda? Colin. Porque si no se lo decimos, seguramente se enterará por otra persona, y no me parece justo que no estemos presentes para ver la cara que pone. Colin, no. Después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que te mereces contemplar su reacción? No, respondió Penélope lentamente. No, no lo creo. Ay, te subestimas, mi amor, dijo él sonriéndole con benevolencia. Además, piensa en Eloís. No he hecho otra cosa en toda la mañana. Colin sacudió la cabeza. Eso la destrozaría, enterarse de la espantosa verdad por un absoluto desconocido. No es espantosa, replicó Penélope. ¿Y cómo sabes que sería un desconocido? Hemos hecho que toda mi familia prometa guardar el secreto. ¿A qué otra persona conoce ella en este condado olvidado de Dios? A mí me gusta Gloucestershire, dijo Penélope apretando los dientes en un gesto fascinante. ¿Me parece encantador? Sí, observó él con ecuanimidad, mirando la boca arrugada de Penélope, su boca fruncida y sus ojos entrecerrados. Pareces encantada. ¿No fuiste tú quien insistió en que guardáramos el secreto tanto como fuera humanamente posible? Eso mismo, humanamente posible, respondió Colin. A este ser humano, dijo haciendo un gesto innecesario hacia sí mismo, le resulta imposible guardar silencio. No puedo creer que hayas cambiado de opinión. Colin se encogió de hombros. ¿No ese es el privilegio de un hombre? Ante ese comentario, ella abrió la boca, y en ese momento, Colin deseó haber encontrado un rincón privado y tranquilo, porque con ese gesto, ella prácticamente estaba rogando que la besaran, lo supiera o no. Sin embargo, era un hombre paciente, y aún tenían esa cómoda habitación reservada en la posada. Además, en esa boda todavía podían cometerse muchas travesuras. Ay, Penélope, dijo él con voz ronca, acercándose a ella más de lo que era apropiado, incluso aunque fuera su esposa. ¿No quieres divertirte un poco? Ella se puso colorada como un tomate. Aquí, no. Él se echó a reír. No estaba hablando de eso, murmuró ella. Tampoco yo, en realidad, respondió él, absolutamente incapaz de dejar de sonreír. Pero me alegro de que pienses en eso con tanta facilidad. Fingió mirar a su alrededor. ¿Cuándo crees que podemos marcharnos sin quedar como unos maleducados? Ahora mismo no. Colin fingió reflexionar. Sí, probablemente tengas razón.
Una lástima, sin embargo. Colin fingió entusiasmarse. Nos deja tiempo para hacer algunas travesuras. Penélope volvió a quedarse sin palabras. A él le gustaba eso. Vamos, murmuró él. No sé qué voy a hacer contigo. Tenemos que ponernos de acuerdo, dijo él sacudiendo la cabeza. No estoy seguro de que entiendas bien cómo funciona una pregunta a la que debes responder sí o no. Creo que deberías sentarte, dijo ella, y en sus ojos brilló ese destello de prudente agotamiento que, en general, se reservaba para los niños pequeños o a los adultos tontos. Y luego, continuó Penélope, creo que deberías quedarte sentado. ¿Indefinidamente? Sí. Solo para torturarla, él se sentó y luego dijo, no, creo que prefiero hacer travesuras. Se puso de pie nuevamente y se alejó a grandes zancadas para buscar a Eloís antes de que Penélope pudiera siquiera intentar alcanzarlo. ¡Colin! ¡No! Chilló. Su voz resonó en las paredes de la sala de recepción. Obviamente, había gritado justo en el momento en el que todos los demás invitados a la boda estaban callados. Un salón repleto de Bridgerton. ¿Qué posibilidad había? Penélope esbozó una sonrisa mientras observaba 2 docenas de cabezas girar en su dirección. No es nada, explicó con voz estrangulada y alegre. Lamento haberlos molestado. Por lo visto, la familia de su marido debía de estar más que acostumbrada a que éste se viera involucrado en situaciones en las que fuera necesario un Colin no, porque todos reanudaron sus conversaciones sin volver a mirarla, excepto Hyacinth. Maldita sea, murmuró Penélope para sí, y apretó el paso, pero Hyacinth era rápida. ¿Qué sucede? Preguntó, alcanzando a Penélope con notable agilidad. Nada, respondió ella, porque lo último que deseaba era que Hyacinth contribuyera al desastre. Va a decírselo, ¿verdad? Insistió Hyacinth mientras soltaba un uf y un perdón al empujar a uno de sus hermanos. No, respondió Penélope con firmeza, tratando de sortear a los hijos de Daphne. No lo hará. ¿Lo hará? Penélope se detuvo un momento y se volvió a Hyacinth. ¿Alguno de ustedes escucha alguna vez a alguien? Yo no, respondió Hyacinth alegremente. Penélope sacudió la cabeza y siguió avanzando con Hyacinth a la saga. Cuando alcanzó a Colin, éste estaba de pie junto a los recién casados. Tenía su brazo enlazado al de Eloís y le sonreía como si nunca hubiera pensado en A. Enseñarle a nadar arrojándola a un lago, B. Cortarle 8 centímetros de cabello mientras ella dormía, o C. Atarla a un árbol para que ella no lo siguiera hasta una taberna del lugar. Por supuesto, Colin había pensado en las 3 posibilidades y había llevado a cabo 2. Ni siquiera Colin se había atrevido a algo tan permanente como cortarle el pelo. «¿Eloís?», dijo Penélope sin aliento por intentar sacarse de encima a Hyacinth. «Penélope». Pero la voz de Eloís sonó curiosa. Penélope no se sorprendió. Eloís no era ninguna tonta, y sabía muy bien que el comportamiento normal de su hermano no incluía una sonrisa angelical hacia su hermana. «¿Eloís?», dijo Hyacinth por ningún motivo que Penélope pudiera deducir. «¿Hyacinth?». Penélope se volvió hacia su marido. «¿Colin?». Él pareció divertirse. «Penélope, Hyacinth». Hyacinth sonrió. «¿Colin?». Y luego, «¿Sir Philip?». «Señoras». Por lo visto, Sir Philip prefería la brevedad. «¡Basta!», explotó Eloís. «¿Qué sucede?».
Parece que estamos recitando nuestros nombres de pila, dijo Hyacinth. Penélope tiene algo que decirte, dijo Colin. No es verdad. Sí. Es verdad, dijo Penélope pensando rápidamente. Corrió hacia Eloís y tomó su mano. ¡Felicidades! Me siento tan feliz por ustedes. ¿Eso tenías que decirme? Preguntó Eloís. Sí. No. Y Hyacinth comentó. Me estoy divirtiendo muchísimo. Es muy amable por tu parte decirlo, dijo Sir Philip, un poco perplejo ante la repentina necesidad de Penélope de felicitar a los anfitriones. Penélope cerró los ojos un instante y soltó un suspiro de cansancio. Iba a tener que hablar en privado con el pobre hombre para explicarle los detalles que conllevaba estar casado con alguien de la familia Bridgerton. Y como conocía tan bien a sus nuevos parientes y sabía que no había forma de evitar revelar su secreto, se volvió hacia Eloís y le dijo: ¿Podríamos hablar un momento a solas? ¿Conmigo? Fue suficiente para que Penélope tuviera deseos de estrangular a alguien, a cualquiera. Sí, respondió pacientemente. Contigo. Y conmigo, interrumpió Colin. Y conmigo, agregó Hyacinth. Tú, no, replicó Penélope sin molestarse a mirarla. Pero yo sí, agregó Colin, enlazando el brazo libre en el de Penélope. ¿No puede esperar?, preguntó Sir Philip con educación. Es el día de su boda, y supongo que no quiere perdérselo. Lo sé, dijo Penélope con tono cansado. Lo lamento mucho. Está bien, manifestó Eloís, soltándose del brazo de Colin y dirigiéndose a su flamante marido. Murmuró unas palabras que Penélope no pudo oír y luego dijo: Hay un pequeño salón detrás de esa puerta. Vamos. Eloís fue adelante, algo que le vino muy bien a Penélope porque tuvo tiempo de decirle a Colin: Mantendrás la boca cerrada. Él la sorprendió al asentir y luego al guardar silencio. Colin sostuvo la puerta para que ella accediera a la habitación detrás de Eloís. No tardaré mucho tiempo, dijo Penélope con tono de disculpa. Por lo menos eso espero. Eloís no dijo nada, solo la miró con una expresión que Penélope tuvo la presencia de ánimo necesaria para advertir que era inusitadamente serena. El matrimonio la estaba sentando bien, pensó Penélope, porque la Eloís que ella conocía habría estado en ascuas en un momento semejante. Un gran secreto, un misterio a punto de ser revelado. A Eloís le encantaban esas cosas. Sin embargo, ahora esperaba con calma y con una leve sonrisa en los labios. Penélope miró a Colin, confundida, pero parecía que él obedecía sus instrucciones al pie de la letra y tenía la boca cerrada con fuerza. Eloís, comenzó a decir Penélope. Eloís sonrió, un poco, solo una ligera contracción de las comisuras como si quisiera sonreír más. ¿Sí? Penélope se aclaró la garganta. Eloís, hay algo que debo decirte. ¿De verdad? Penélope entrecerró los ojos. Sin duda alguna, el sarcasmo no era lo más adecuado para ese momento. Inspiró profundamente, ahogando el deseo de responder con otro comentario igual de mordaz, y dijo: No quería decírtelo el día de tu boda, manifestó fulminando con la mirada a su marido. Pero parece que no tengo elección. Eloís pestañeó varias veces, pero continuó con la misma actitud serena. No se me ocurre otra manera de decírtelo.
continuó Penélope sintiéndose tremendamente mal. Pero cuando te fuiste, es decir, la noche que huiste, en realidad, Eloís se inclinó hacia adelante. El movimiento fue leve, aunque Penélope lo percibió, y por un instante pensó, bueno, no pensó nada con claridad, o por lo menos nada que pudiera expresar en una oración adecuada, pero tuvo una sensación de inquietud, un tipo diferente de la incomodidad que ya sentía. Era una especie de inquietud sospechosa y... Soy Lady Whistledown, farfulló, porque si esperaba más tiempo, estaba segura de que le explotaría el cerebro. Eloís respondió, ya lo sé. Penélope se sentó en el objeto sólido más cercano, que resultó ser una mesa. ¿Lo sabes? Eloís se encogió de hombros. Lo sé. ¿Cómo? Me lo dijo Hyacinth. ¿Qué? Gritó Colin, que parecía estar a punto de saltar al cuello de alguien, o, para ser más exactos, a punto de saltar al cuello de Hyacinth. Estoy segura de que está con la oreja pegada a la puerta, murmuró Eloís con un gesto de la cabeza. En caso de que quieran... Pero Colin se adelantó y abrió de golpe la puerta del pequeño salón. Como no podía ser de otro modo, Hyacinth perdió el equilibrio y casi se cayó. ¡Hyacinth! Exclamó Penélope con tono de desaprobación. ¡Ay, por favor! Replicó Hyacinth alisándose la falda. No habrás creído que no escucharía detrás de la puerta, ¿verdad? ¿Me conoces muy bien? Voy a retorcerte el pescuezo. Teníamos un acuerdo, gruñó Colin. Hyacinth se encogió de hombros. Sucede que, en realidad, no necesito 20 libras. Ya te he dado 10. Lo sé, respondió Hyacinth con una alegre sonrisa. Hyacinth, exclamó Eloís. Lo cual no significa, continuó Hyacinth con modestia, que no quiera las otras 10. Me lo dijo anoche, explicó Eloís y entrecerró los ojos peligrosamente. Pero solo después de informarme que sabía quién era Lady Whistledown, que de hecho toda la sociedad lo sabía, pero que el dato me costaría 25 libras. ¿No se te ocurrió? Preguntó Penélope. Que si toda la sociedad lo sabía, ¿podrías habérselo preguntado a otra persona? Toda la sociedad no estaba en mi dormitorio a las 2 de la mañana, replicó Eloís. Estoy pensando en comprarme un sombrero, musitó Hyacinth. O quizás un pony. Eloís le lanzó una mirada indignada y luego se volvió a Penélope. ¿De verdad eres Whistledown? Lo soy, admitió Penélope. O más bien... Miró a Colin, no sabía muy bien por qué, salvo porque lo quería muchísimo y porque él la conocía perfectamente. Cuando su marido vio su débil sonrisa, él también sonrió, sin importar lo furioso que pudiera estar con Hyacinth. Y lo supo. De alguna manera, en medio de todo lo sucedido, él supo lo que ella necesitaba. Simplemente lo sabía. Penélope volvió a dirigirse a Eloís. Lo he sido, corrigió. Ahora ya no lo soy. Me he retirado. Aunque Eloís ya lo sabía, la carta de retiro de Lady W había circulado mucho antes de que su amiga se marchara de la ciudad. Para siempre, agregó Penélope. La gente ha insistido, pero no me convencerán de que vuelva a escribir. Hizo una pausa y pensó en lo que había comenzado a escribir en su casa. Por lo menos, no bajo el nombre de Whistledown. Miró a Eloís, que se había sentado junto a ella sobre la mesa.
Su rostro era inexpresivo y no había dicho nada en siglos. Bueno, siglos para tratarse de Eloís. Penélope trató de sonreír. En realidad, estoy pensando en escribir una novela. Eloís siguió sin responder, aunque pestañeaba muy rápidamente y tenía la frente fruncida, como si estuviese muy concentrada pensando. Entonces, Penélope tomó una de sus manos y dijo lo único que de verdad sentía. Lo lamento, Eloís. Eloís había estado observando con mirada inexpresiva una mesita, pero al oírla se volvió y sus ojos buscaron los de Penélope. ¿Lo lamentas? Repitió. Parecía dubitativa, como si lamentarlo no fuera la emoción correcta, o por lo menos no fuera suficiente. A Penélope se le cayó el alma a los pies. Lo lamento mucho. Debí habértelo contado. Debí haber... ¿Estás loca? Preguntó Eloís. Por fin parecía que le prestaba atención. Por supuesto que no debiste habérmelo contado. Jamás habría sido capaz de guardar el secreto. A Penélope le pareció increíble que lo reconociera. Estoy tan orgullosa de ti. Olvídate de la narración por un momento. No puedo imaginar siquiera la logística de todo, y en algún momento, cuando pase el día de mi boda, te pediré que me cuentes hasta el último detalle. Entonces, ¿te sorprendió? Murmuró Penélope. Eloís le lanzó una mirada cargada de ironía. Por decirlo de alguna manera. Tuve que buscarle una silla, intervino Hyacinth. Ya estaba sentada, replicó Eloís. Hyacinth agitó una mano en el aire. Tanto da. Ignórala, replicó Eloís, centrándose exclusivamente en Penélope. De verdad no te imaginas lo impresionada que me has dejado, ahora que me he sobrepuesto a la sorpresa, por supuesto. ¿En serio? Hasta ese momento, Penélope no se había dado cuenta de lo mucho que deseaba la aprobación de Eloís. De guardar el secreto durante tanto tiempo, dijo Eloís, agitando la cabeza con admiración. ¿A mí? ¿A ella? Apuntó un dedo hacia Hyacinth. Lo has hecho muy bien. Al decir eso, se inclinó hacia adelante y envolvió a Penélope en un cálido abrazo. ¿No estás enfadada conmigo? Eloís se apartó y abrió la boca, y Penélope se dio cuenta de que había estado a punto de responder que no, probablemente seguido de un por supuesto que no, pero las palabras permanecieron en la boca de Eloís y solo se quedó sentada, con expresión algo pensativa y sorprendida, hasta que por fin dijo: No. Penélope enarcó las cejas. ¿Estás segura? Porque Eloís no parecía convencida. Para ser sincera, ni siquiera parecía Eloís. Sería diferente si aún estuviera en Londres, prosiguió Eloís con voz queda, sin nada que hacer, pero esto... Miró alrededor de la habitación y señaló ligeramente a la ventana. Aquí no es lo mismo, es una vida diferente, dijo Eloís en voz baja. Soy una persona diferente, o por lo menos un poco distinta. Lady Crane, le recordó Penélope. Eloís sonrió. Gracias por recordármelo, señora Bridgerton. Penélope estuvo a punto de soltar una carcajada. ¿Puedes creerlo? ¿De ti o de mí? Preguntó Eloís. De ambas. Colin, que había mantenido una distancia respetuosa, con una mano firmemente sujeta al brazo de Hyacinth para que ella mantuviera una distancia respetuosa, se acercó. Creo que deberíamos regresar, dijo él en voz baja. Extendió la mano y ayudó a levantarse a Penélope y luego a Eloís. No hay duda de que tú debes regresar, dijo él,
inclinándose para dar un beso en la mejilla de su hermana. Eloís sonrió con melancolía, volvió a ser otra vez la novia ruborizada y asintió. Con un último apretón a las manos de Penélope, pasó junto a Hyacinth, poniendo los ojos en blanco, y se dirigió a su recepción de boda. Penélope la observó marcharse, enlazando su brazo con el de Colin y apoyándose suavemente en él. Ambos se quedaron en silencio, observando la puerta ahora vacía y escuchando los sonidos de la fiesta. ¿Crees que sería de buena educación marcharnos ahora?, murmuró. Probablemente no. ¿Crees que a Eloís le molestaría? Penélope sacudió la cabeza. Colin apretó los brazos alrededor de ella y Penélope sintió los labios de él rozándole suavemente la oreja. Vamos. Y ella no le llevó la contraria. El 25 de mayo de 1824, precisamente un día después de la boda de Eloís Bridgerton y Sir Philip Crane, se entregaron 3 misivas en la habitación del señor Colin Bridgerton y señora, huéspedes de la posada Rose and Bramble, cerca de Tetbury, Gloucestershire. Llegaron al mismo tiempo y todas provenían de Romney Hall. ¿Cuál leemos primero?, preguntó Penélope, extendiendo las 3 misivas delante de ella sobre la cama. Colin se quitó la camisa que se había puesto para abrir la puerta. Me someto a tu buen juicio como de costumbre. ¿Como de costumbre? Se metió en la cama junto a Penélope. Era increíblemente adorable cuando se ponía sarcástica. No creía que hubiese otra persona que la superara. Como siempre que me convenga. Comenzaré por la de tu madre entonces, dijo Penélope, y tomó una de las cartas de la cama. Abrió el sello y desplegó el papel cuidadosamente. Colin la observó mientras leía. Ella abrió los ojos como platos, luego enarcó las cejas e hizo una mueca con los labios, como si se riera a pesar de sí mismos. ¿Qué quiere decirnos? Que nos perdona. Supongo que no tiene sentido que pregunte qué tiene que perdonarnos. Penélope lo miró con severidad. Por marcharnos temprano de la boda. Dijiste que a Eloís no le molestaría. Y estoy segura de que no le molestó, pero hablamos de tu madre. Respóndele y asegúrale que si alguna vez volví a casarse, me quedaré hasta el final de la fiesta. No haré semejante cosa, respondió Penélope poniendo los ojos en blanco. De todos modos, no creo que esperes respuesta. ¿De verdad? Ahora él sintió curiosidad, dado que su madre siempre esperaba respuesta. Entonces, ¿qué hemos hecho para merecer su perdón? Mencionó algo sobre el parto oportuno de nietos. Colin esbozó una sonrisa. ¿Te has sonrojado? No. Sí. Ella le dio un codazo en las costillas. No. Aquí. Léelo tú mismo si prefieres. Yo leeré la carta de Hyacinth. Supongo que no me habrá devuelto las 10 libras. Gruñó Colin. Penélope desplegó el papel y lo sacudió. No había ningún dinero. Esa descarada tiene suerte de ser mi hermana. ¡Qué mal perdedor eres!, se burló Penélope. Ella te venció y de manera impecable. Ay, por favor, se mofó él. No te vi elogiar su astucia ayer por la tarde. Ella desechó sus protestas. Bueno, las cosas se ven mejor con el tiempo. ¿Qué tiene que decirnos?, preguntó Colin inclinándose por encima de su hombro. Conociendo a Hyacinth, probablemente se trataba de alguna argucia para sacarle más dinero. En realidad, es muy dulce. Ninguna maldad. ¿Has leído ambas cartas?, preguntó Colin con desconfianza. Solo ha escrito una. Un gasto inusitado en ella, agregó él con recelo.
Santo cielo, Colin, es solo un relato de la boda después de nuestra partida, y debo decir que tiene un enorme talento para el humor y los detalles. Habría sido una buena Whistledown. Que Dios nos ampare. La última carta era de Lois, y a diferencia de las otras dos, estaba dirigida solo a Penélope. Colin sintió curiosidad, por supuesto. ¿Quién no la tendría? Pero se alejó para que Penélope la leyera a solas. La amistad entre su esposa y su hermana era algo que él admiraba y respetaba. Él tenía una relación muy estrecha con sus hermanos, incluso más que estrecha, pero nunca había visto un vínculo de amistad tan profundo como el que compartían Penélope y Eloís. «¿Ah?» soltó Penélope mientras le daba la vuelta a la página. La misiva de Eloís era bastante más larga que las otras dos y había llenado las dos caras del papel. «¡Qué descarada!» «¿Qué ha hecho?», preguntó Colin. «Aún nada», respondió Penélope, aunque parecía bastante molesta. «Tú no estabas presente, pero la mañana de la boda no dejó de disculparse por haber guardado secretos. Nunca se me ocurrió pensar que su intención era que yo admitiera lo mismo. Hizo que me sintiera fatal». Su voz se apagó mientras leía la otra página. Colin se recostó sobre las mullidas almohadas y observó el rostro de su esposa. Le gustaba contemplar cómo movía los ojos de izquierda a derecha, siguiendo las palabras. Le agradaba ver cómo movía los labios cuando sonreía o fruncía el ceño. En realidad, le sorprendía lo feliz que estaba simplemente por ver a su esposa leer, hasta que ella ahogó un grito y se puso blanca como una sábana. Colin se incorporó sobre los codos. «¿Qué sucede?». Penélope sacudió la cabeza y gruñó. «Ah, es astuta». Al diablo con la privacidad. Colin le arrebató la carta. «¿Qué ha dicho?». «Allí abajo», dijo Penélope señalando con tristeza al pie de la carta. Al final, Colin apartó su dedo y comenzó a leer. «Cielo santo, sí que es prolija en las palabras. No entiendo nada». «Venganza», dijo Penélope. «Dice que mi secreto ha sido más grande que el de ella». «¿Es verdad?». «Dice que le debo un favor». Colin reflexionó. «Probablemente sea verdad». «Para empatar», dio una palmadita a la mano de su esposa. «Me temo que así es como pensamos los Bridgerton. Nunca has competido en ningún juego con nosotros, ¿verdad?». Penélope lanzó un gemido. «Ha dicho que lo consultará con Hyacinth». Ahora fue él quien palideció. «Lo sé», dijo Penélope sacudiendo la cabeza. «Nunca más volveremos a estar seguros». Colin deslizó el brazo alrededor de ella y la trajo hacia sí. «¿No dijimos que queríamos visitar Italia?». «O India». Él sonrió y la besó en la nariz. «¿O también podríamos quedarnos aquí?». «¿En el Rose and Bramble?». «Se supone que partimos mañana por la mañana. Es el último lugar donde Hyacinth nos buscaría». Penélope alzó la vista y lo miró con ojos cálidos y un tanto traviesos. «No tengo compromisos urgentes en Londres durante al menos 15 días». Él rodó encima de ella y la giró hacia abajo hasta dejarla recostada sobre la espalda. «Mi madre ha dicho que no nos perdonaría a menos de que le diéramos un nieto». «No ha sido tan terminante». Él la besó justo en el punto sensible que tenía detrás del lóbulo de la oreja, con el que siempre conseguía que se estremeciera. «Finjamos que sí». «Pues, en ese caso...». «¿Ah?». Colin deslizó los labios por el vientre de su esposa. «¿Ah?», murmuró él. «Es mejor que nos pongamos...». «¿Ah?». Él levantó la vista. «¿Qué decías?».
¿A trabajar? Apenas pudo terminar la frase. Él sonrió sobre su piel. A su servicio, señora Bridgerton. Siempre.